Y a continuación vamos a hablar sobre la X original y la X modificada. La X original es la X que conocemos nosotros en español en la palabra, por ejemplo, taxi. Y esa X está compuesta de dos sonidos, una es la K y la otra es la S. Por eso suena como x, x. Y cuando una X se encuentra al final de una palabra escrita, siempre tendrá su sonido original. Por ejemplo, box, fax, index, complex, relax, apex, flux, appendix, cortex, tax, lux, remix, syntax, six, sex. Te das cuenta que la X en esa posición al final de las palabras se pronuncia como una X normal, una X original. X, una K y una S. Sex, sex, syntax. Y si una palabra empieza con X, esa X nunca se va a pronunciar como una X original. Normalmente se va a pronunciar como una Z inglesa, que después lo vamos a ver en una lección en particular que habla sobre la Z inglesa. Pero esta Z inglesa es como una S, pero vibra más. Se dice Z. Entonces, esta primera palabra, por ejemplo, no se diría xenón, sino que se diría xenon, xenon. Y después vamos a ver los otros ejemplos cuando veamos la Z inglesa. Pero en esencia, cuando está al principio esta X, no se pronuncia como una X original. Y cuando una X tiene una consonante después de ella, se va a pronunciar con su sonido original. Por ejemplo, axle. Aquí nos damos cuenta que después de la X tenemos una L escrita, aunque la pronunciación cambia de posición la L con la E, pero en esencia cuando veamos esto, una consonante después de una X, entonces esa X se va a pronunciar con su sonido original. Por ejemplo, axle, next, text, 16, excellent, sextant, textile, vortex, boxcar, 16, X-ray, extra, exclaim, expert, expand, expanse, external, express, excess, explore, extend, expertise, expertise, extract, exclaim, exterior, excursion, exfoliate, expert. Te das cuenta entonces que si después de una X viene una consonante, entonces esa X es una X original. Y algunas veces una X entre vocales escritas se pronuncia con su sonido original. Esto normalmente no pasa de esa forma, pero aquí tenemos estos ejemplos en donde sí sucede. Por ejemplo, vamos a decir Nexus, taxi, taxicab, Texas, oxygen, exiled, exiling o exiling, exit, exercise, exile, exigent, exorcism. Así que en este contexto, cuando una X está entre dos vocales,
Solamente en estas palabras se está pronunciando como una X original, pero normalmente esta regla se aplica más para una X modificada. Y si una palabra termina en X, y si a esta palabra como box, por ejemplo, se le agrega una ER, una ED o la terminación ING, entonces vamos a pronunciarlo como una X original. Por ejemplo, diríamos box y más la ER diríamos boxer. Y lo mismo mixed. La E es muda y la D se pronuncia como T. Mixed. Indexing. Relaxing. Boxing. Entonces, estos ejemplos básicamente indican que las terminaciones, al añadir terminaciones a una palabra que ya termina en X, en ese caso esa X se mantiene siendo una X original. Y la otra X que existe es la X modificada. Y la X modificada, a diferencia de la original, que se pronuncia como una K y una S, la X modificada se pronuncia como una G y una Z inglesa. La Z inglesa después lo vamos a ver, pero se pronuncia como Z. Z. Es como una S, pero hacemos vibrar las cuerdas vocales. Z. Y juntas van a sonar como gz, gz. Y normalmente en palabras que empiezan con exa, la combinación exa, normalmente la X es la X modificada. Por ejemplo, diríamos exactly, examen, example. Primero se pronuncia la G, ig, y luego za, exasperate, exaggerate, exalted, exacerbate, exasperating, exacting. Acá estoy tratando de pronunciarlo bien porque quiero que escuches los dos sonidos, pero en esencia esa es la X modificada. Normalmente lo vamos a encontrar en palabras que empiecen con exa. Y en algunos otros casos, cuando una X está entre dos vocales, va a funcionar como una X modificada. Por ejemplo, vamos a decir exist, exotic, exhibit, exhale, exalt. Y en estos casos notamos que la X está entre dos vocales, aunque hemos visto ejemplos en donde la X entre dos vocales se pronuncia como una X original, pero en general se debería pronunciar como una X modificada. Y raras veces el sonido de la X forma una SH o una ZH, que es la inglesa. Esta de acá, ZH, también te lo voy a enseñar. No es la Z inglesa, sino la ZH inglesa que te lo voy a explicar después. Y en estos ejemplos, por ejemplo, lo podemos ver cuando dice lag, así se va a pronunciar la primera parte, porque recuerda que el sonido X modificado tiene dos sonidos y acá el que se está modificando es el segundo sonido. De ahí uno suena como j, que es la ZH inglesa, y la otra opción es que suene como una SH, como sh. Y en el primer ejemplo está sonando como una ZH inglesa que se pronuncia como j, j. Por ejemplo, lag, pronuncio hasta la G, lag, y luego jur, luxurious, luxurious. Mientras que en la otra palabra, la X está formando el sonido K más la SH, luxury. Y aquí nos damos cuenta que la S está siendo reemplazada por una SH. Y luego, por ejemplo, en luxuriant también tenemos la G y en vez de tener una Z inglesa, tenemos una ZH inglesa, esa es la forma en como yo lo llamo, y el sonido es como j. Entonces pasamos de la G a la j. Luxuriant. Luxuriant. Y finalmente
En la combinación complexion encontramos una K y una SH, complexion, pero esa K y esa SH están representando a esta X. Así que estas son como excepciones, pero en general entonces dijimos que cuando encontremos una X entre dos vocales, normalmente se debería pronunciar como una X modificada. Cuando encontramos una X antes de una consonante, o al principio de una palabra, o al final de una palabra, se va a pronunciar como una X original. Y si una palabra empieza con una X, normalmente esa X se pronuncia totalmente de forma diferente, que es con la Z inglesa, que después lo vamos a ver. Pero en esencia esa es la diferencia entre la X original y la X modificada.